Shalom, shalom, bienvenidos. La semana esta toca la parashá Kitetse cuando salgas, que es la sexta parashá del quinto libro de la Torá, el Sefer de Barim, llamado Deuteronomio. Sigue el discurso de despedida de Moshe. En esta ocasión está llena de mitzvot la parashá. Podemos destacar 13 temas. El primero trata de la bella prisionera extranjera. Si una mujer era capturada en una batalla fuera de la tierra de Israel, debía ser respetada, especialmente en su integridad sexual. No podía ser violentada, ni siquiera desposada, o sea, casarse con ella inmediatamente. El soldado que la capturara debía proceder a un tiempo de espera y a un procedimiento dictaminado por la Torá que le permitiera conocer realmente a la mujer y no solamente usarla para descargar su pasión sexual. Sabemos que en las guerras de antaño, y por desgracia todavía, cuando hay guerras u ocasiones similares, se aprovechan algunos de la indefensión de las personas y muchas veces se aprovechan de mujeres para violentarlas sexualmente. La Torá lo prohíbe específicamente y pide que sea tratada con respeto. Sigue siendo una prisionera de guerra, pero debía tener un tiempo para poder llorar a sus padres, acomodarse a su nueva vida, convertirse a judía y luego sí poder ser desposada y tener los derechos de una esposa. Luego la parashá sigue con unos asuntos de familia que tienen que ver con lo siguiente. El primogénito hereda el doble que sus hermanos. Esa es la ley de la Torá. Incluso si ese primogénito fuera el hijo de la esposa menos querida o no querida por el padre. Recordemos que en aquella época la poligamia era una práctica permitida en el judaísmo. Era común, no para todos, pero era común, era permitida, no hay ningún problema, no había ningún problema legal con eso, ni ningún problema mágico de ninguna especie. Y en los matrimonios suele ocurrir que cuando el hombre estaba casado con más de una mujer, una fuera la preferida sobre las otras. Y a veces podía ocurrir que estaba casado un hombre con más de una mujer y de cierta forma detestar alguna, podía divorciarse o no. Lo que nos dice la Torá es que el hijo de la esposa, sea cual sea la esposa, el hijo primogénito de la esposa, sea cual sea la esposa, ese es el que recibe el doble de la herencia, sea de la esposa preferida, de la más querida o no. Y también, en otro asunto familiar, la parashá nos habla del hijo rebelde, el sorero moré, que es amonestado por sus padres, pero continúa en la senda de adicciones y una mala vida. Entonces, dice la Torá que ha de ser llevado por sus padres ante el juzgado correspondiente, los cuales lo juzgarán severamente. Luego nos habla la Torá del cadáver de una persona que ha sido colgada por un crimen. Uno de los castigos que había era colgar a la persona, y nos dice específicamente que debe ser bajado antes de la puesta del sol. No puede estar a la vista, como se hacía antiguamente, y todavía algunos salvajes lo hacen, de dejar el cadáver del ajusticiado a la vista para someter a miedo o a escarnio al difunto y su familia. En este caso la Torá dice, la ley pide que sea sentenciado a muerte, se lo cuelga, pero su cadáver debe ser enterrado el mismo día antes de la puesta del sol, porque sigue siendo la imagen de Dios en ese cuerpo sin vida. Luego la Torá nos habla de objetos perdidos, que es un mandamiento regresar los objetos perdidos a sus auténticos propietarios. Pasamos al quinto tema. Es obligatorio hacer una baranda a las azoteas transitables para prevenir accidentes. Luego nos habla de la mezcla de lana y lino, el shatnez, que la Torá prohíbe vestir al mismo tiempo prendas de lana y lino. Solamente el talit puede ser con tal mezcla, y los kohanim en antaño usaban también la mezcla. Pero no se usa lana con lino, sigue siendo un mandamiento vigente totalmente. Séptimo tema, la Torá nos habla acerca del adulterio, y hay leyes diversas respecto a la infidelidad conyugal. Voy a ir al octavo tema, que repito, hay un montón de mandamientos en esta parashá, así que estos 13 temas son como grandes temas que hemos escogido. El octavo, promesas. El mandato de cumplir puntualmente con todo aquello que sale de la boca en forma de promesa. Ya estaba dicho en una parashá anterior, hace unos meses atrás la leímos, en donde se dictaminaba que debíamos cumplir con todo lo que sale de nuestra boca. Pero la Torá, nuevamente Moshe nos habla de que hay que ser puntillosos en cumplir con lo que prometemos. Luego está la temática de asuntos económicos, que por ejemplo está prohibido cobrar intereses entre judíos. En caso de tomar una prenda por un préstamo, se debe tener en cuenta que no se ha tomado un objeto que sea imprescindible para la vida del que recibe el préstamo.
por ejemplo, una ropa de abrigo, por ejemplo, una sábana, y es menester pagar al jornalero al final de cada día de trabajo. Esos son algunos de los temas económicos de la parashá. Luego tenemos el tema del divorcio. Vamos ya por el 10º. La Torá permite el divorcio, aunque no es el camino ideal para solucionar las desavenencias conyugales. El marido debe entregar una carta de separación, de acuerdo a pautas establecidas hasta el fin, para efectivizar legalmente el divorcio. Una mujer divorciada que se ha vuelto a casar no puede contraer el enlace luego con su ex marido anterior. Si una señora se casó con su primer marido, se divorcian. La señora tiene un segundo marido, se divorcian, no puede volver al primer marido para casarse. Es de notar que el divorcio, según la antigua tradición de Israel, lo entrega el marido a la esposa. Igual que el momento del casamiento, es el marido el que se casa con la esposa. Puede sonar muy machista, puede sonar muy antiguo, es la ley que existe hace más de 3000 años en nuestro pueblo. Hay versiones modernas de todo esto. Tenemos que comprenderlo en su contexto histórico, cultural, 3300 años atrás. Y también tenemos que entender que puede haber detrás de todo esto, de que es el marido el que compra a la mujer y el marido el que divorcia a la mujer, aparte de la realidad histórica, enseñanzas espirituales. Evidentemente, la mentalidad moderna que quiere la igualdad y que borrar diferencias puede patalear ante este asunto, protestar, etc. Pero la realidad es que esto es lo que está dicho hace 3300 años, y aunque a muchos les pueda parecer aberrante, fuera de época, fuera de lugar, es lo que dice la Torá. Después depende de cómo actualicemos ese mensaje, la forma en que lo vivimos. Luego seguimos con temas de casamiento, el ibum, que se llama levirato, ibum, y la jalitzá, que es el descalzamiento. ¿Qué es esto? Si un hombre muere y no tuvo descendencia, su hermano debe casarse con la viuda. Cuando tenga un hijo con ella, este hijo será considerado como hijo del difunto. Si por algún motivo el hermano no quiere tomar como esposa a la viuda de su hermano, se realiza una ceremonia denominada jalitzá, en la cual la mujer le quita un zapato, escupe a los pies del hombre y hace de esa forma un ritual en donde ella acepta que no es deseada, pero peor, el hermano no desea preservar la descendencia de su hermano difunto. Recordamos que, por ejemplo, hubo algo así en la historia de Ruth, que está en el Tanaj, donde vemos que se hace una ceremonia similar, y tenemos también con los hijos de Yehudá, el hijo del patriarca Jacob, ocurre también algo similar a esto. Estamos en el tema 12, que habla de la ética comercial. Se advierte encarecidamente a los comerciantes para que sean escrupulosos y exactos en sus transacciones. Deben tener pesos y medidas que sean justos, que no engañen ni estafen al consumidor, aquel que vive su manera de ser comerciante de manera ética, recibe una promesa de largos y buenos días por parte de la Torá. Y por último, la parashá termina con recordar a Amalek. Hay que recordar la maldad de Amalek, que con traición y malicia y mucho odio empecinado, persiguieron y atacaron a los judíos, tanto cuando salimos de Egipto como en otros momentos de la historia. Buscan nuestras debilidades para atacarnos, y por eso debe ser borrado el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos, y también hacer lo posible para que todos los que son amalecitas espirituales, no gente descendiente de esa población, de ese pueblo, pero sí que son la manera de ser de ellos, de odiar a los judíos porque odian a Dios, esa gente no hay que permitir que mantengan sus mensajes de odios. Les voy a contar un par de detalles más. Acá hemos terminado ya el resumen de la parashá. Y se trata de ayudar al prójimo en cuestiones espirituales con una enseñanza de Rab Simcha Zissel, que dice lo siguiente. En la parashá encontramos: no podrás ver caído en el camino el asno o el buey de tu hermano y desentenderte de ellos. Sin falta, ayúdale a levantarlo. Eso está en la parashá. Entonces, ¿qué dice Rab Simcha Zissel? Que la Torá nos prohíbe causar cualquier dolor innecesario a un animal. Si esto se aplica a un dolor temporal, mucho más se aplica a un dolor más extenso. Y si esto se aplica a animales, mucho más se aplica en nuestra relación con personas. Y si esto se aplica a asuntos físicos, mucho más cuando los asuntos trascienden lo material. Esa fue la primera enseñanza. La segunda está basada en Viviendo cada semana, de Rabino Abraham Tversky, y tiene que ver con pesos y medidas
que muestran nuestra dimensión espiritual. En la parashá encontramos: no tendrás en tu casa medida grande y medida chica, pesa exacta y justa tendrás, medida exacta y justa tendrás. La prohibición literal de la Torá de poseer pesos que no son honestos, la hemos leído recién, con las cuales, con esos pesos deshonestos, se procede a engañar en transacciones comerciales. Eso está prohibido por la Torá. El Rebbe de Kotsk decía que el mandamiento "no engañes a otra persona" es la letra de la ley, pero más allá de la letra de la ley se encuentra su implicación: no engañes, pero no te engañes. ¿Qué significa que no te engañes? Vamos a verlo. El doble patrón de medida es un fenómeno muy frecuente de ser encontrado. Nosotros solemos condenar cierta conducta en otros cuando la toleramos en nosotros mismos. Esto es así porque contamos con dos juegos de medidas: uno que aplicamos a nosotros mismos y el otro que aplicamos a los demás. En el versículo arriba mencionado, la Torá nos recuerda que en todas las áreas debemos usar medidas justas y equitativas, juzgando a los otros con justicia y juzgándonos a nosotros con la misma vara de justicia, y recordando que, así como juzgamos, arriba nos juzgan a nosotros. Así que seamos bondadosos, misericordiosos, vivamos de acuerdo a la justicia, pero no al rigor ni a la severidad. No seamos fanáticos, construyamos shalom. De mi parte, te deseo a ti y a tu familia todo lo que tienes, que tengas shalom y bendiciones. Si llegaste hasta aquí, dale like, comparte, suscríbete al canal, apóyanos a seguir con esta tarea. Nos vemos en los rezos online que tenemos en el Centro Maimónides. Shalom y bendiciones.